hermanos, buenas tardes. Vamos en este tiempo a reflexionar juntos acerca de la palabra del Señor, así que voy a invitar a que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Hechos, capítulo 9, del 1 al 9. ¿Nos podemos poner de pie para que lo podamos leer todos juntos? En algún momento va a salir la proyección, pero casi todos venimos con la Biblia o con el celular, lo tenemos encendido, así que todos juntos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Gracias porque ella es la que nos da vida, la que nos recuerda, la que nos da a conocer más de ti, Señor. Solamente a través de tu palabra podemos conocerte a ti, como tú eres, cómo podemos relacionarnos contigo. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor, porque esta es una palabra que es viva, que es más cortante que espada de 2 filos, Señor, que penetra en nuestra vida, Señor, a lo profundo de nuestro ser. Señor, te pedimos que en esta reflexión, Señor, tu Espíritu Santo esté con nosotros, acompañándonos, Señor, guiándonos hacia toda verdad, y seas tú el que esté hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento. Damos gracias a Dios por esta palabra, que este libro nos ha acompañado y nos seguirá acompañando por un buen tiempo. Y cada día, cada domingo podemos aprender más cosas acerca del reino de Dios. Estamos acostumbrados que tanto en el cine como en la televisión siempre hay una lucha entre los buenos y los malos. No sé si ustedes se han dado cuenta, las películas, las series, hasta los dibujos animados, generalmente siempre están los buenos y los malos. Y los buenos pelean contra los malos, ¿no es cierto? ¿Y quiénes ganan? Los buenos. Pero los buenos tienen que aplastar a los malos y tienen que hacerle muchas cosas porque son muy malos. Siempre estamos acostumbrados a esta imagen de que los buenos tienen que matar, tienen que golpear, tienen que dejar bien muertos o bien tienen que demostrar que son muy buenos violentando al malo. Hay un caso que también quiero que nos recordemos. Hace mucho tiempo atrás, unos indígenas en el Ecuador, los Aucas, era un grupo de indígenas que estaba en la selva. Y esta selva estaba en la mira de unos misioneros. Llegaron un grupo de misioneros, un matrimonio, solamente los hombres a ese lugar. Y cuando llegaron los indígenas, como no conocían, como no sabían,
entre su grupo, entre la tribu, decidieron matar a estos misioneros. Estos misioneros fueron muertos por los Aucas, pero lo que sucedió después de la muerte fue que fue una tragedia para la familia. Estas personas eran buenas, pero ¿qué sucedió con ellas, con las familias? Fue muy triste la situación, pero luego de mucho tiempo, las viudas de esos misioneros y esos hijos enfrentaron una decisión, que fue nuevamente ir a ese lugar de la selva y llevar la palabra de Dios. Fue así como ese grupo de aborígenes, los Aucas, conocieron al Señor, entregaron sus vidas al Señor. Y el líder, que hace un tiempo atrás había decidido matar a estos misioneros, hoy en día ese líder es el líder de la iglesia y es el que ayuda y apoya a todo lo que es la traducción bíblica para su pueblo. Generalmente en nuestras vidas siempre pensamos, como en el cine o en la televisión, que los malos tienen que terminar de una forma muy mala. En Hechos nos damos cuenta de que no es así. El propósito de Dios a veces no lo entendemos, pero siempre nos sorprende porque es una gran enseñanza para nuestras vidas. Y en Hechos 9 no es la excepción. El domingo pasado estuvimos viendo cómo el poder del Evangelio tiene la capacidad de integrar a las personas, tiene la capacidad de que las buenas nuevas son para todos, no hay excepción, no hay límites, no hay barreras. Cada vez se amplía más y más a más personas, a mujeres, a niños, a ancianos. En el caso de este eunuco que recordábamos el domingo pasado, era un gentil que no podía ser integrado plenamente por la ley, pero gracias a este nuevo reino que ha sido inaugurado por Jesús, ahora no hay nada que le impida al eunuco ser parte del reino de Dios. Así comienza la misión hacia los gentiles, mucho antes que tal vez los jefes en Jerusalén o las personas de la iglesia se dieran cuenta. El reino de Dios había empezado también a los gentiles en esa historia, en ese hecho que vimos el domingo pasado. El capítulo 9, vemos cómo el poder de Dios, cómo el poder del Evangelio puede transformar vidas. La transformación de Saulo es un pasaje de las Escrituras que tiene un dramatismo muy interesante y que jamás una conversión había causado un cambio tan radical como el que leímos hoy día. Una persona que es cambiada completamente por el poder del Evangelio. Es así como yo quiero proponerles que desarrollemos nuestra reflexión en torno a dos propósitos. Podemos ver en este texto un propósito, es el propósito de Saulo, que él estaba ahí, él tenía una idea fija. Él sabía que tenía que pedir cartas a las autoridades religiosas para continuar la persecución, que ya se había iniciado hace un tiempo y que nosotros lo estábamos viendo en los capítulos anteriores. El propósito de Saulo era viajar a Damasco para arrestar a los cristianos que estaban en ese lugar y traerlos a Jerusalén, y el propósito era eliminar a estas personas. No quería en sus propósitos ver más cristianos. Estas cartas que se mencionan acá son como unas cartas de recomendaciones, como nosotros los aliancistas tenemos, como estas cartas de traslado que nosotros tenemos entre iglesia y iglesia. Es una carta que se les presentaba a los líderes de la comunidad judía, y estos líderes tenían la autorización para arrestar entonces a los cristianos. Pero ¿por qué viajar a Damasco? Bueno, Damasco era una ciudad que era de paso. Generalmente los peregrinos que iban a Jerusalén pasaban por ahí. Y iban, entonces, el propósito era que las autoridades de Damasco, las autoridades judías, pudieran advertir a los peregrinos de esta situación, de esta nueva secta que estaba
revolucionando Jerusalén. Esta nueva herejía que estaba trastornando un poco el orden de los dirigentes judíos estaba sucediendo. Entonces, por eso era que iban a ir a Damasco, para que de ahí tratar de eliminar lo que el Señor estaba haciendo a través de estas personas, de la iglesia, el poder del Evangelio. Tal vez Saulo sospechaba que existían algunos testigos de Jesús en Damasco, pero la arrogancia y el poder que tienen estos enemigos no tiene un límite geográfico. Pueden perseguir a todos los del camino sin ningún impedimento. Es así como nos vemos enfrentados muchas veces, que pensamos que hay personas que tienen límites, no tienen límites ni fronteras para hacer, Señor, como nosotros pensamos y impedir el avance del reino. Pero en esta segunda propuesta que les tengo, hay otra propuesta, hay otra idea, que es el propósito de Dios. Y es a partir del verso 3 que nosotros comenzamos a ver el propósito de Dios, cómo cambia a este hombre. Es llegando justamente por el camino a Damasco que Saulo se enfrenta a una luz muy fuerte y que lo deja sin visión y solamente escucha una voz. Lo interesante de este momento es que Saulo perseguía a un grupo de personas y la frase que se expresa en estos versículos es: soy Jesús a quien persigues. ¿Cuándo este grupo de personas se transformaron en Jesús? Saulo no lo supo. Tal vez la expresión es lo que nos recuerda un poco, que cuando nosotros hacemos algo a alguno de estos hermanos más pequeños, a Jesús se lo hacemos. Esta expresión nos hace entender de que que un grupo de personas muy reducidas fueran perseguidas, Saulo estaba persiguiendo a Jesús mismo. De la misma forma que el relato de Ananías y Zafira, cada vez que le mentían a la iglesia, le mentían a Jesús. Cada vez que perseguimos a unos seres humanos, están persiguiendo a Jesús. La forma de representarse Jesús como cuerpo, como parte de la iglesia, es importante que nosotros nos recordemos. Es Jesús es el que nos convoca cada domingo. Es Jesús es el que nos une como una gran familia. Es por Jesús que nosotros podemos leer la palabra de Dios y comprenderla. Es por Jesús. Jesús es el que nos convoca. Y es lo mismo que esta frase nos recuerda, que cada vez que son perseguidas personas, a lo mejor fuera de nuestras barreras geográficas, no son un grupo de personas, es a Jesús al que se le está persiguiendo. Saulo, luego de esta experiencia, luego de todo el poder que tenía, luego de todo lo que él poseía como autoridad, que ni siquiera las barreras geográficas se lo impedían, queda indefenso. Queda dependiendo de otros, porque no puede ver. Por lo tanto, necesita de ayuda de sus subalternos, los que lo acompañaban para que él pudiera caminar. Su autoridad ha sido quitada. Su poder ha sido parado. ¿Por quién? El Todopoderoso, Jesús. El Señor le da la orden de ir y esperar, y pronto se le dirá más. Dios se muestra como el Todopoderoso, el que tiene la autoridad sobre todas las personas. En la siguiente escena vemos todavía el propósito de Dios, porque se ve a Ananías, un cristiano en Damasco, a quien el Señor
le pide que vaya a ver a Saulo. Y Ananías, al escuchar el nombre de Saulo, reacciona como todos nosotros reaccionaríamos ante un enemigo. ¿Cómo ir a esta persona? ¿No sabes que ha perseguido a tanta gente, que ha matado a tantos cristianos? Señor, ¿te habrás equivocado? A lo mejor no es Saulo el que tengo que ir a ver. Pero al final del diálogo, Ananías obedece al Señor y se encuentra con Saulo y ora por él. Y lo hermoso es que le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso es el propósito de Dios en este texto que hoy reflexionamos. Cómo ver cómo los propósitos de un ser humano son cambiados radicalmente, con tal dramatismo, que son eliminados y cambiados para siempre. Saulo nunca más vuelve a ser la persona que era. La persona que salió de Jerusalén ha sido cambiada por el poder del Evangelio, por el poder de Jesús. Pero ¿qué podemos aplicar para nuestras vidas? ¿Cuál sería nuestra enseñanza de toda esta hermosa escena que nosotros decimos: Señor, te glorificamos por lo que hemos escuchado? Pero ¿qué podemos sacar para nuestro beneficio? Primero, recordar que el poder del Evangelio es el poder que tiene para cambiar vidas. Usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado en mi vida. Hemos visto cómo han sido cambiadas vidas de personas. La postura de Saulo nos enciende una luz. Tal vez el ser apasionado en nuestras creencias puede ser peligroso, ya que a veces nos nubla nuestra mirada y podemos desarrollar caminos donde no se encuentra Dios. Saulo era un hombre celoso de lo que estaba en la ley. Era celoso y conocía las Escrituras. Pero ¿cuántas veces tal vez nuestro celo, nuestra pasión por Jesús nos nubla y nos derriba y nos va direccionando hacia otro camino, que no está Jesús? Como Saulo iba camino a Damasco a eliminar a los cristianos. Estaba totalmente en contra del camino de lo que Dios tenía preparado para él y de lo que Dios estaba haciendo en ese momento con la iglesia. El poder del Evangelio, el poder de Jesús, tiene el poder de cambiar a Saulo de un perseguidor a un instrumento útil para el reino. Y ya nunca más se le llamará Saulo el perseguidor, sino que se le llamará hermano Saulo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra iglesia, no solamente en esta, pero cuántas veces en general en la iglesia universal, nos iremos a encontrar con personas que nosotros las veíamos como perseguidores, las veíamos como enemigos, y hoy en día les estrechamos la mano, los saludamos y le decimos hermano? Ese es el poder que tiene el Evangelio, de cambiar vidas, de unirnos en un solo cuerpo. Es Jesús. El segundo punto que podríamos decir que nos enseña este relato es que la importancia de Ananías. ¿Cómo se acerca a Saulo? ¿Cómo lo acerca? ¿Cómo lo vincula? ¿Cómo está Ananías como el hermano mayor, acompañando a esta persona, integrándola a la iglesia? Se encarga de este nuevo miembro de la iglesia y nos recuerda qué importante es esta tarea de hacer discípulos. Va, le enseña. No dice el texto que él enseña o cuánto tiempo está con él, pero es un tiempo en que Ananías se toma, no solamente para orar por Saulo, sino para enseñarle y para vincularlo
con la iglesia. ¿Qué pasa hoy día con los que no están en nuestra iglesia hoy? Con los que están desvinculados, con los que en algún momento hicieron algún encuentro, vinieron a algún retiro, asistieron a algún paseo o a alguna actividad que nosotros desarrollamos y no siguieron asistiendo. ¿Dónde están? ¿Hay alguien que se preocupa por ellos? ¿Hay alguien que está orando con ellos? ¿Hay alguien que los está visitando? No es labor solamente de los diáconos y del pastor. Recuerden que cada uno de nosotros somos testigos. Cada uno de nosotros es importante. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, como en el caso de Ananías. ¿O solo nos interesa como comunidad que escuchen el mensaje, que participen en estos encuentros, en los retiros y en todas las actividades que desarrollamos? Y después, bueno, pero ya escuchó. Él es responsable, pero no hay nadie que lo pueda acompañar. Esto es lo que nos recuerda Ananías. Esto es lo que nos está mostrando Ananías, la importancia del discipulador, la importancia del hermano mayor, la importancia de vincular a estas personas que no están asistiendo o que en algún momento dejaron de asistir. ¿Quién de nosotros puede ser Ananías hoy? Ananías nos está dando un buen ejemplo y un desafío grande, porque el ser testigo de Cristo es capaz de comunicar el mensaje, pero también es el que relaciona, al que escucha, al que ora y al que une a la comunidad con Jesús. Es un buen desafío para nosotros. No es solamente traer a las personas a la iglesia, es acompañarlas, como en el caso de Ananías. Y una tercera aplicación es lo que nos dice y nos recuerda Mateo 25, de los versículos 31 al 46. No lo voy a leer, tal vez usted lo pueda leer en su casa, pero en esta enseñanza nos recuerda en una forma de parábola algo dicho por Jesús. Aquí se ve un juicio a las naciones. Hay una separación. Hay un pastor, hay un rebaño, hay cabras y ovejas. Y hay una separación entre estos animales. Hay un grupo de ellos que hizo lo que Jesús estaba esperando. Y hay otro grupo que no hizo lo que tenía que hacer y lo que se esperaba. Y Mateo nos hace pensar que Dios toma en cuenta la forma en que hemos tratado a los demás en nuestra vida. Y dice: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. No son los humildes y los más pequeños, las personas que han escuchado el mensaje y necesita que alguien los cuide, alguien les enseñe. ¿No son ellos los que requieren el cuidado dentro de la iglesia? Y no llamo iglesia a esta estructura, a este edificio. Recuerden que la iglesia somos nosotros. Entonces, esto que habla Mateo es que nos recuerda cómo estamos tratando a las personas que han recibido y que han escuchado el Evangelio. En algún momento nos jactamos y decimos que en Chile todas las personas conocen el Evangelio. Y hay muchas formas de escuchar el Evangelio. Hay medios de comunicación. ¿Pero hay alguien que les enseñe? ¿Hay alguien que se preocupe por ellos? Ananías y el mensaje y la conversión de Saulo nos hacen reflexionar que nuestra tarea como testigos es más allá de anunciar las buenas nuevas, es hacer discípulos también. Va unido, no lo podemos separar. Y cada vez que vemos a hermanos nuestros más pequeños, lo estamos haciendo a Jesús.
estamos sirviendo y estamos enseñándole como si fuera Jesús. Es un desafío y es grande, que no es fácil, pero si recordamos que en Hechos 1 a los testigos les dieron el poder con el Espíritu Santo para ser valientes, ese mismo poder está en nosotros. Ese mismo poder que es capaz de transformar una vida. Ese mismo poder que es el Evangelio, que es capaz de integrar a las personas. No importa la nación, no importa la condición, no importa de dónde sea. No hay límites para Él. Ese mismo poder es el que nos puede ayudar para discipular a otros, para acompañar a otros, para orar por otros. El ser testigo es más que estar juntos un domingo. El ser testigo es toda nuestra vida. Y en cada momento podemos enseñar a las personas que están a nuestro lado quién es Jesús. El poder transformador del Evangelio no tiene límites. Es posible que podamos ser sorprendidos con un cambio que es el más difícil que podamos enfrentarnos, que es el que uno de nuestros enemigos en un tiempo pueda ser transformado por el poder del Evangelio. Es importante escuchar el Evangelio, pero como ya dije, pero el tiempo es limitado y hay que hacer discípulos. Lo siguiente es entonces acercar a las personas a la iglesia. Es el lugar donde podemos enseñarles, es el lugar donde podemos orar, es el lugar donde todos los del camino se juntan para ir en pos del Maestro. No hay excusas, solamente a través de este poder transformador del Evangelio nos puede sorprender cada día, transformando a las personas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Qué glorioso es esto, qué maravilloso es poder saber que cada día podemos ser sorprendidos por Jesús en nuestras vidas. Cada vez que nosotros oramos, no sabemos qué persona está conociendo a Jesús, qué persona está siendo vinculado a la iglesia. Y en un día, tal vez cercano o lejano, no lo sabemos, pero en un día nos llevaremos una gran sorpresa cuando todo el reino de Dios esté congregado en un solo lugar y podamos tener el tiempo de conocer cómo cambió tu vida, Jesús. Y podemos sorprendernos de ver a personas que nosotros, como en la televisión o en el cine, decíamos que eran malos y no podían estar en el reino de Dios. Pero el poder de Jesús y el poder del Evangelio transformó a esa persona y hoy en día puede estar alabando a Jesús a mi lado. Qué maravilloso es eso. Hermano, no sé si usted se da cuenta, pero eso a nosotros nos motiva a seguir adelante, a seguir anunciando las buenas nuevas y ayudando y enseñando a los que están escuchando estas buenas nuevas. Que el Señor nos bendiga en esta semana, que el Señor nos ayude y nos recuerde su palabra cada día. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu poder. Como cantábamos, eres tú el Dios soberano, eres el Dios todopoderoso, que muchas veces no sabemos, Señor, cómo actúa tu poder. Solamente nos sorprenden cuando nos dicen, igual que Ananías, anda a la casa porque Saulo necesita oración. Señor, es tu poder que muchas veces impacta la vida de las personas. Señor, y es cambiada esa persona por hermano nuestro, por hermana nuestra. Señor, oramos, Señor,
para que tu poder siga transformando, Señor, las vidas de hombres y mujeres, Señor, en este mundo. Oramos, Señor, para que tú guíes, Señor, cada día, Señor, nuestros pasos, para que tú sigas, Señor, sin barreras, sin fronteras, sin límites, en los caminos, en las carreteras, en donde tú estés, Señor, que tu poder sea transformador en las vidas, Señor, hoy, en este siglo XXI. Necesitamos que tú transformes vidas. Necesitamos que tu poder, Señor, siga, Señor, sorprendiéndonos y siga, Señor, actuando en los lugares que ni siquiera nos imaginamos. Pero ahí está tu poder. Señor, en los conflictos mundiales, donde vemos tantos, Señor, tantos malos. Pero, Señor, tu poder puede transformar a esos malos en hermanos nuestros. Y en eso oramos, en esa confianza oramos, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, sabiendo que tú eres el Todopoderoso y soberano Dios, el gran yo soy, el que cambia las vidas, Señor, el que transforma las vidas en vidas nuevas, en vida abundante, en una buena criatura, Señor, en hijos e hijas tuyos. Bendícenos, Señor, pero también oramos, Señor, para que podamos ser como Ananías, que podamos, Señor, ser valientes y obedecerte e ir, Señor, a la casa donde tú nos digas, para orar, para enseñar a través de tu palabra, para orar, Señor, con los que en algún momento estuvieron cerca, tal vez fueron amigos, Señor, pero que se quedaron en la vereda del frente. Señor, ayúdanos a ser como Ananías, a poder, Señor, traerlos, a poder conversarlos, a poder amar, Señor, y a poder, Señor, ser, Señor, como solamente Ananías lo hizo, orando y mostrándole el amor, Señor, y el perdón. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo y por cada día desafiarnos más. Cada día, Señor, ser buenos testigos tuyos durante la semana. Gracias, Dios, por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana. Salude al que está al lado, despídase y que el Señor les bendiga. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.